bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión en realidad no tengo nada que decir en la introducción. Siento que siempre hablo demasiado en las introducciones, como que digo muchas cosas que ni al caso, pero es que como no hablo con nadie como me falta atención, no se crean, no, que sea broma, no se crean, pero sí, siempre digo una bola de cosas y luego yo digo, ¿para qué? Y luego, ¿para qué lo dejo en la edición? Pero bueno, X, no voy a hablar mucho. Como siempre, aquí les voy a dejar mi Instagram, porque pues ya saben que siempre estoy ahí, subo bastantes fotos, soy una adicta, entonces me pueden seguir, si quieren, por favor. Y bueno, el caso del día de hoy es sobre una desaparición / caso sin resolver. Y es uno que conozco desde hace muchos años y me acordé de él y dije, ok, lo voy a hacer porque como que siempre estuvo así como in the back of my head, picándome la cabeza porque se me hace un caso muy raro. Pero bueno, este es el caso de qué le pasó a Joshua Maddox. Joshua Maddox nació un 9 de marzo de 1990 en Colorado Springs. Sus padres son Michael Albert y Roberta Maddox, y Joshua fue el cuarto hijo, entonces él tenía 3 hermanos mayores. 2 eran hermanas, Catherine y Ruth, y uno pues era su hermano mayor, que se llama Zachary. Joshua estudió en casa por alrededor de 3 años antes de empezar a asistir a Woodland High School, ahí mismo en Colorado Springs, donde pues prácticamente vivió toda su vida. Él nació en Colorado Springs, creció en Colorado Springs y eventualmente desapareció en Colorado Springs. Todos sus amigos, familiares y conocidos lo describían como una persona bastante amable, como alguien brillante, le iba muy bien en la escuela, era muy bueno con todos y tenía el don musical, pues tocaba la guitarra, siempre estaba haciendo bromas en el salón, era como el chistoso de la clase que a todo mundo le cae bien y nadie tiene problemas con él. Cuando había debates presidenciales, él era el primero en ponerse como candidato, a veces venía en bata a la escuela, simplemente tenía un gran sentido del humor y a la gente en realidad le gustaba mucho como que rodearse con personas como él, o sea, estar cerca de él era algo muy positivo y era como muy único, traía un maletín en vez de una mochila a la escuela y cosas así. De hecho, también hacía sus propias tiras de cómics para luego dárselas a sus amigos y familiares y nada más como sacarles unas carcajadas. Este cómic él lo tituló como Stickman and Smiley, y simplemente él era como un espíritu libre, más los años que van a seguir después de esto. No quiero como spoilear, pero ahorita va a tener sentido. Le encantaba tomar caminatas, le encantaba estar en contacto con la naturaleza y hablaba muy seguido de tener una aventura. Él decía, hablaba mucho sobre tener esta gran aventura en su vida en la que iba a estar en pleno contacto con la naturaleza, sin comunicación, nada más la naturaleza y él. Ahora, como mencioné anteriormente, Joshua tenía a su hermano mayor Zachary, y de hecho Joshua y Zachary se llevaban bastante bien, tenían una relación muy bonita como hermanos, eran súper apegados, pero desgraciadamente en el 2006, a la edad de 18 años, Zachary se quita su propia vida, y esto obviamente tuvo un impacto extremadamente fuerte en la vida de Joshua. Cuando esto pasó, Joshua tenía 16 años, entonces sus padres se preocuparon mucho por su salud mental, al igual que sus maestros, y siempre estaban como que encima de él, viendo que estuviera bien, porque gracias a esto Joshua se volvió como una persona más callada, muchísimo más reservada, ya no le gustaba hablar, ya no era como antes, ya no era como el chavo excéntrico chistoso, era una persona bastante callada, entonces la gente sí estaba como bastante preocupada por él, y gracias a esto, les digo, empezó a tener mucho contacto con la naturaleza, y es cuando fue como su salvación, por así decirlo, el ser una especie de espíritu libre y simplemente estar afuera todo el tiempo. Sin embargo, 2 años después, el 8 de mayo del 2008, Joshua salió de su casa y nunca más volvió. El padre de Joshua dijo que ese mismo día Joshua decidió salir a hacer una caminata, y no era nada raro, como les digo, era bastante común que él saliera a dar estas largas caminatas y simplemente estuviera solo con la naturaleza y después regresara, era como su lugar seguro, por así decirlo, y su familia ya estaba acostumbrada a esto. Y por lo mismo de que Joshua hablaba mucho de querer tener esta gran aventura en su vida en contacto con la naturaleza, la familia ya se lo veía venir, ellos ya de cierta forma ya se lo esperaban, que un día Joshua simplemente se fuera de la casa, pero no pensaban que iba a ser tan pronto. Entonces sí fue como medio raro para ellos en ese sentido, pero aún así dijeron, pues está bien si él se quiere ir de la casa para tener esta paz interna que necesita por lo que había pasado con su hermano, pues estaba totalmente bien. Y prácticamente la familia se hizo creer a sí misma que Joshua se había ido por voluntad propia, y esto es algo que pasa bastante seguido en este tipo de casos. Como ya tenía 18 años,
años pues ya era adulto, entonces ya tenía la suficiente edad como para decidir si se quería ir de la casa o no. Y en Estados Unidos en realidad es bastante común que a una edad tan temprana se vayan de la casa, entonces no lo vieron nada fuera de lo normal, aparte de que no era como que tuviera algún enemigo o algo así. O sea, el hecho de que algo malo le pudiera pasar ni siquiera estaba en su cabeza, o sea, de nadie. Y pues les digo, era prácticamente un adulto, así que dependía de él si quería regresar a casa o no. Sin embargo, cuando pasaron los días y vieron que no regresaban, obviamente se preocuparon al no saber nada de él, así que le marcaron a la policía. Sí le marcaron un poco tarde, debo decirlo, fueron bastantes días después, pero puedo llegar a entender el por qué no lo hicieron. Sin embargo, sí creo que esto obviamente retrasó todo el caso. Aún así no ayudó mucho porque la policía prácticamente, no que ignorara el caso, pero no le puso mucho énfasis por lo mismo de que dijeron pues simplemente huyó de casa. No creían que era un crimen, así que pues debido a esto la familia se desesperó y tuvieron que iniciar una búsqueda por sí solos, pero pues obviamente no obtuvo nada de resultado. El padre de Joshua de hecho hizo algo bien bonito, en serio me rompe el corazón, y es que cuando no pudieron encontrar a Joshua pues su padre decidió no cambiarse de casa por más doloroso que eso fuera, porque no solo habían perdido ya a un hijo por suicidio, pero ahora también a Joshua, sobre todo que no sabían dónde estaba o si estaba bien o no estaba bien o qué le había pasado. Entonces no me imagino lo doloroso que fue esto para los padres, y aún así su padre dijo que decidió no cambiarse de casa nunca, porque él decía es que si Joshua regresa, si yo me cambio no va a saber a dónde ir, no va a poder regresar a casa. Entonces se quiso quedar en esa misma casa por si Joshua regresaba, que pudiera saber el camino a casa. Y también dice que fue difícil porque dice que él como padre siempre intenta hacer lo máximo por sus hijos, siempre intenta enseñarles lo mejor y dar todo por ellos, y cumplen los 18 años, cumplen la mayoría de edad, y el padre da por hecho que ya se pueden cuidar solos o que ya lo tienen todo o que ya aprendieron lo suficiente, pero uno no se da cuenta que en realidad todavía necesitan bastante ayuda. Entonces simplemente me rompe mucho el corazón todo lo que dice el padre de Joshua, pero bueno, lamentablemente no fue hasta agosto del 2015 que encontraron unos restos adentro de una chimenea en una casa, bueno, como en una cabaña abandonada a solo 2 cuadras de la casa de Joshua. Posteriormente pudieron comprobar que sí era el cuerpo de Joshua a través de registros dentales, y porque también a Joshua le habían quitado como la parte superior del dedo índice derecho porque había tenido un accidente en bicicleta cuando era pequeño. Entonces gracias a esas dos cosas pudieron comprobar que sí era el cuerpo de Joshua. Ahora, Joshua en realidad era bastante alto, medía 1.82 metros y pesaba alrededor de 68 kilos, y cuando fue encontrado en la chimenea estaba en posición fetal con sus rodillas encima de su cabeza. Ahora, la cabaña en la que él fue encontrado tenía cerca de 10 años abandonada, y esta cabaña antes era usada para apuestas y para hacer como fiestas grandes por un hombre llamado Chuck. Ahora, Chuck aún era dueño de la cabaña y dice que sí checaba la cabaña uno que otro mes, de vez en cuando iba y la veía, pero nunca la checaba así como que a detalle. Dice que en estos meses pues sí notó un olor muy raro en la cabaña, pero no lo pensó de más, simplemente como que nunca decidió buscar de dónde provenía el olor. Él pensó que eran ratas muertas, y de hecho la única razón por la que encontraron a Joshua fue porque el área en el que estaba la cabaña la iban a remodelar, así que la cabaña la iban a demoler. Y bueno, la policía no sabía qué pensar de su caso, así que lo mandaron como si fuera un accidente, así lo etiquetaron. Lo que sí dijeron fue que definitivamente no fue una muerte rápida ni instantánea, pero tampoco fue desnutrición, porque esto hubiera tomado semanas y semanas, y tampoco fue así. Entonces probablemente fue deshidratación o hipotermia, cualquiera de las cosas que hubiera sufrido su cuerpo primero. Y es que esto es bastante raro, o sea, un cuerpo adentro de una chimenea. Y bueno, la teoría que más creen es que Joshua intentó meterse a la cabaña, que a lo mejor sí quisiera ir a esta aventura, estar solo, que necesitaba tiempo para pensar las cosas, para pensar en lo de su hermano, lo que sea, y pues que se haya querido colar a la cabaña a través de la chimenea y no haya podido salir de ahí. Ahora, había como una barricada y aparte un mueble tapando la chimenea, o sea, por dentro de la cabaña. Entonces creen que a lo mejor se metió por el techo y obviamente al caer pues no sabía que había un mueble y una barricada tapando la chimenea, entonces simplemente se quedó
quedó atorado ahí. Ahora, de esta forma el caso en realidad no parece tan extraño, un trágico accidente que al final de cuentas queda en sus manos. Nadie fue responsable de esto más que él. Sin embargo, hay mucha información que simplemente no coincide. Primero que nada, el dueño de la cabaña dijo que arriba de la chimenea en el techo había como una armadura, no sé cómo decirlo, pero es como una reja para evitar que los animales precisamente se metan a través de la chimenea a la cabaña. Y esto hace totalmente imposible que Joshua se haya podido meter en la chimenea porque están estos alambres y esta pieza de metal. Así que si es para evitar que los animales entren, ¿cómo es que un humano entró? Y la policía en realidad no fue nada coherente con las cosas, a pesar de que ellos sostenían que Joshua se había metido y por accidente ya no se pudo salir. No tiene sentido porque la policía también dijo que la razón por la que no se pudo salir, como escalar para salirse otra vez, fue precisamente porque estaba este alambre. Así que mágicamente se metió, pero luego ya no pudo salir porque estaba esto tapándolo. O sea, como se metió en un principio no tiene nada de sentido. En realidad no sé ni siquiera por qué dijeron esto. Y de hecho el dueño también dijo que él no recuerda haber puesto una barricada enfrente de la chimenea en la parte de adentro, lo cual es raro. Lo segundo que no coincide es que cuando encontraron a Joshua estaba completamente desnudo, a excepción de una playera térmica de color blanco. El resto de su ropa estaba adentro de la cabaña. Pero no nada más estaba adentro, como así como tirada, sino que estaba perfectamente doblada y acomodada cerca de la chimenea. Así que igual no tiene sentido si se atoró, si él nunca pudo ni siquiera entrar a la cabaña, o sea, no pudo ni salir de la chimenea. ¿Cómo es que se quitó la ropa y la dobló cerca de ahí? No tiene sentido. O sea, si la teoría de la policía es cierta, ¿cómo terminó su ropa adentro si él ni siquiera pudo meterse? Ni siquiera las podía como tirar, así que mucho menos doblar. Y otra vez, como había mencionado anteriormente, si una de las causas fue hipotermia, ¿por qué? Aunque no es posible, pero vamos a verlo como si sí fuera posible que se haya podido quitar la ropa y tirarla y mágicamente apareció doblada. Si fue hipotermia lo que atacó su cuerpo, ¿por qué te quitarías prendas de ropa? No tiene sentido. Y lo tercero, que esto creo que es lo que más tiene sentido. Y esta teoría nace por un comentario en un foro de Reddit. Ahora, Reddit es como una plataforma en la que hay distintos foros de discusiones y todo el mundo contribuye, pero obviamente puedes contribuir de forma anónima y hay cosas bien raras. Entonces, este comentario en específico fue una contribución de un anónimo, así que por más que esta teoría pueda ser la más cercana, por lo menos es la que yo creo, no podemos decir al 100% porque al final de cuentas pues cualquiera puede inventar cualquier cosa. Entonces, este comentario es en un foro donde el tema, por así decirlo, era como que, ok, gente que ha conocido a homicidas, asesinos seriales o cosas así, ¿cómo se sintieron cuando descubrieron que una persona cercana a ustedes era un asesino? Y hubo un comentario que estaba relacionado precisamente con Joshua. Esta persona anónima dice que él fue muy buen amigo de Joshua en la escuela y que ambos iban a clase con un chavo que se llama Andy. Ahora, el anónimo dice que él personalmente no era amigo de Andy, pero sí se llevaba bastante bien con Joshua. Ahora, aproximadamente de un año después de haberse graduado, Andy y Joshua de repente empezaron a salir muchísimo, se empezaron a hacer como muy amigos. Y cuando empezaron a llevarse mucho, Andy le empezó a decir a la gente que Joshua y él tenían planeado un viaje a Nuevo México y pues que ellos iban a hacer este viaje súper padre juntos. Al final de cuentas resulta que Andy sí se fue a este viaje a Nuevo México, pero se fue solo. Ahora, no solo se fue a Nuevo México, pero también terminó involucrándose muchísimo en las drogas y también se empezó a involucrar con un hombre que pues obviamente estaba relacionado con las drogas. Este hombre trabajaba como supervisor o cuidador. Es que cuidador no es la palabra, vamos a decirle supervisor. Estaba encargado de cuidar a alguien con una discapacidad. Ahora, este hombre invitó a Andy al departamento de la persona con discapacidad, que supuestamente pues el supervisor tenía que cuidarlo, así que lo trajo de colado, por así decirlo, a su trabajo. Ahora, este hombre fue a tomarse una ducha y mientras él se estaba bañando dejó a Andy solo con esta persona con discapacidad. Ahora, cuando el hombre sale de tomar la ducha, regresa
sorpresa, Andy había desaparecido, se había ido, y la persona discapacitada había muerto, pues esta persona había sido apuñalada hasta morir. Obviamente Andy fue arrestado por esto y bajo custodia. De hecho, le dijo a la policía que él había matado a otra mujer y la había puesto en un barril. Cuando la policía investigó sobre esto, resulta que sí habían encontrado a una mujer en un barril en ese lugar donde Andy les dijo. Sin embargo, ese caso ya había sido tomado anteriormente y ya tenían a otra persona culpable por eso, lo cual es bastante raro, pero pues no sé, como que ya tenían el caso resuelto, así que dejaron a Andy libre por esto. Unos meses después de esto, el supervisor de hecho falleció en una pelea de bar y la policía sí sospechó de Andy, pero no le pudieron hacer nada por falta de evidencia. Tuvieron que retirar los cargos. Ahora, muchos supuestos amigos y conocidos de Joshua de hecho apoyan este mismo comentario de Reddit, diciendo que incluso ellos ya le habían informado a la policía cuando Joshua desapareció, que la última vez que ellos lo habían visto había sido con esta persona Andy, y Andy es una persona que públicamente es conocida como un asesino, como una persona peligrosa, tiene registros. Es lo más raro que sí es como, o sea, este comentario sí está fundamentado en el hecho de que hay noticias de periódico, hay artículos, puedes buscar a esta persona, a este Andy, y sí tiene los cargos en dichas fechas y por dichos acontecimientos. Entonces sí es una persona que existe y que sí tiene los cargos. Pero pues a pesar de que los amigos de Joshua insisten con la policía de que investiguen a esta persona, investiguen todo esto que ellos dicen, la policía ha ignorado esta teoría por años. Y o sea, tomemos en cuenta que Joshua desapareció cuando él tenía 18 años y no lo encontraron hasta que él tenía 25 años. Fueron 7 años que estuvo dentro de esa chimenea. Entonces no se me hace así como que algo al que la policía debería de tomar a la ligera. Y como si no fuera suficiente, los amigos de Joshua también dicen que han recibido llamadas directamente de Andy diciendo: yo fui quien puso a Joshua en el hoyo. Entonces es súper raro y es bastante triste. En realidad esta es toda la información. Yo le voy más a la teoría de Andy. En realidad no creo que haya podido ser un accidente por el simple hecho de que era imposible meterse por la chimenea, y la verdad es que sí me causa bastante tristeza porque creo que ya era bastante la tristeza que él sentía y que su familia sentía como para que pasara otra tragedia en la familia. Entonces díganme ustedes qué piensan, en qué teoría creen. Bueno, en realidad no hay muchas teorías, nada más como que o fue accidente o fue Andy o alguna otra cosa, que pues en realidad no hay mucha información de alguna otra cosa. Pero les digo, hay muchas cosas bien raras, o sea, como lo de la ropa, a mí se me hace extremadamente raro. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan, pónganme algo en los comentarios, porque siempre les contesto, un poquito tarde, pero les contesto. Denle like, suscríbanse, por favor, y nos vemos para otro video. Bye.